Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, les agradecemos el favor de su atención y quisiéramos darles la bienvenida esta noche a las personas que nos acompañan en el estudio. De manera particular, hoy le tenemos una gratitud infinita al Instituto Nacional Electoral por mandar uno de sus mejores elementos a compartir con nosotros un tema de relevancia nacional, creo yo, y que a todas y todos los ciudadanos nos importa muchísimo, que tiene que ver con el tema de las candidaturas independientes. Mucho se habla en el país sobre aquellas cosas que hacen bien o no los partidos políticos, y también yo creo que es importante que los ciudadanos tengamos en el radar que también existen otras formas de acceder a la representación popular, y por eso es muy importante que gente especializada en la materia nos hable un poco de lo que es la ruta no solo legal, sino también la ruta, digamos, ciudadana que uno tiene que cruzar, los tiempos que hay a nivel federal para poder acceder a esta figura. Yo le quisiera agradecer mucho al maestro José Víctor Delgado Maya, secretario del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral aquí en Querétaro, su presencia esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecerle también, María, es un gusto saludarte y volvernos a ver en este espacio, y desde luego la participación activa de todos estos diferentes ángulos sobre el tema que nos atañe esta noche. Creo que es importante que nuestras y nuestros radioescuchas o televidentes en este caso, primero centren un poco la figura de la candidatura independiente más allá del discurso mediático que se da, María, maestro Víctor, más allá de esta parte publicitaria y política, en el aspecto institucional. Y para ello es importante mencionarles a nuestros televidentes que hay dos estructuras legales diferentes para acceder a las candidaturas independientes. Una cosa es ser candidato independiente a nivel local, es decir, si usted quiere ser candidato a regidor, más bien a presidente municipal, a gobernador, a diputado local, y otra cosa es aspirar a una candidatura independiente a nivel federal, que pudiera ser siendo diputado federal, senador o senadora, o presidenta o presidente de la República. Y para entrar en materia, maestro Víctor, si nos pudiera dar el antecedente de este tema, digamos, desde el INE, cómo ha funcionado, haya antecedentes de procesos electorales pasados, y cuál es la ruta y cuál es el estado actual de esta situación en este proceso electoral en el que nos encontramos ya. Efectivamente, nos podemos remontar desde el proceso electoral 2015, donde ya empezamos a tener esta figura, empezó a tener este reconocimiento legal y pudo empezar a trabajar. Pero quiero ir un poco más adelante, que es en el 2020-2021, donde ya establecimos los lineamientos específicos para que estas figuras pudieran acceder a un registro como candidaturas independientes. Creo que eso es lo que tiene un valor consistente, y que también nos hicimos apego en el instituto a llevar a la tecnología para poder facilitar a todos y cada uno de estas personas aspirantes pudieran lograr su registro en ese sentido. Sí, hay el antecedente entonces, María, en materia legal, digamos, de esta parte de entrar en el espectro con una representación popular emanada de una vía distinta a los partidos políticos, María. En tu opinión, el camino como ciudadana, como ciudadano, tú ya tienes experiencia en materia política en los partidos, ¿es más difícil acceder desde el ámbito legal y los pasos desde la parte, digamos, ciudadana, o es la vía partista sigue siendo un espacio también más loable en términos de procedimientos burocráticos que hay que seguir? ¿Tú cómo lo percibes, María? Mira, yo creo que efectivamente, como bien señala el maestro, que además le damos la bienvenida a este espacio, creo que legalmente ha habido considerables avances en regular la posibilidad de cualquier mexicano o mexicana a aspirar a un cargo de elección popular vía las candidaturas independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenga que ser propuesto o siglado por un partido,
¿no? por un partido político, ya sea con registro local o con registro nacional. Sin embargo, en la práctica, que es lo que creo que todavía enfrentamos, es que hay una desigualdad de condiciones que no necesariamente vienen desde el marco legal, es decir, no desde las reglas establecidas, sino desde la posibilidad real de acceder a estos mecanismos legales, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que para cualquier ciudadano que quiere aspirar a una candidatura independiente, pues al final de cuentas la serie de requisitos que marca la ley muchas veces se vuelven complejos de concretar, de materializar, si no se cuenta con una estructura pues de promoción, de representación legal, que es lo que tienen los partidos. Yo creo que hay que explicarle a la audiencia que a los candidatos, los partidos políticos les ponen, digamos, ciertas condiciones que pueden parecer la ventaja sobre las candidaturas independientes. Y esas condiciones tienen que ver, yo diría, con dos rubros principales, entre muchos, pero con dos segmentos principales. Y es, uno, la parte de la representación electoral, ¿no? Y la otra es la parte de la promoción, precisamente, de la promoción del proyecto, del perfil, de la candidatura. Los partidos políticos, en principio o en teoría, lo que construyen y lo que hacen cuando no están en un proceso electoral es precisamente esto, es construir su base, es decir, estas estructuras que son personas que comulgan con los principios básicos o las ideologías de ese partido, y entonces que constantemente están haciendo un activismo por el partido, para que en el momento en el que se abre o inicia un proceso electoral, las y los candidatos de ese partido cuenten con el respaldo de estas estructuras. Y en ese sentido, pues materializar el triunfo de un candidato vía al partido político se vuelve más asequible, más accesible para ellos, porque al final de cuentas no partes de cero. Si cualquier ciudadano quiere registrarse como candidato independiente de entrada, pues la posible desventaja que puede tener es que no cuenta de arranque con estas estructuras que sí las tienen las instituciones que conocemos como partidos. Entonces, aunque legalmente haya ya una regulación y haya posibilidades de ser candidato o candidata independiente, en la práctica yo creo que hoy todavía tenemos esta desigualdad. Sí, yo creo que lleva razón María al hacer este análisis, maestro, porque lo cierto es que hasta se ocupan elementos tan básicos como un contador, alguien que lleve un tema de fiscalización ante la autoridad electoral, una estructura que sí, que si una persona común y corriente como su servidor quisiera ser candidato, pues sí, desafortunadamente adolece de esa infraestructura. Maestro, ¿cuáles serían los requisitos que marca la estructura legal para que un ciudadano podamos ser candidatos a cualquier espacio a nivel federal en la figura de candidatura independiente? Efectivamente, permíteme iniciar con esta situación. Coincido plenamente. Hay situaciones que rebasan a las personas que aspiran y que le dificultan el andamiaje para poder llegar al registro de una candidatura. Tenemos, en primer lugar, una constitución de una creación de una figura moral, en una asociación civil, y mediante un acta constitutiva. Después tienen que registrarse ante el sistema de administración tributaria y posteriormente aperturar una cuenta de bancaria para poder llevar a cabo el registro de los ingresos y egresos que van a utilizar durante la manifestación como aspirantes, ¿no?, a solicitar el apoyo ciudadano. Y sí, cierto, efectivamente, en 2018 tuvimos esa situación que tuvimos que ver también con acudir a las instituciones bancarias para poderles facilitar la vía de poder hacer un registro, porque no querían aperturar cuentas en ese sentido. Ahora, sin embargo, en este proceso electoral se adelantó el Instituto Nacional Electoral y giró oficios a las instituciones, tanto al SAT como a las instituciones bancarias, para que dieran esa apertura y pudieran facilitar a todas aquellas personas que estuvieran como aspirantes y pudieran lograr los requerimientos
básicos para poder solicitar la manifestación de registro, ¿no? Sí, ¿y qué otros requisitos tendríamos? O sea, si un ciudadano como yo quisiera ser candidato a... Digo, ahorita nos va a explicar seguramente cómo van los tiempos. Exacto. De a lo mejor ya cerramos la etapa, pero seguramente hay una serie de requisitos, además de la parte fiscal, la parte, digamos, entiendo que entonces el primero es tener una asociación civil, ¿no? Sí, Que exactamente. El primero, una asociación civil, después una cuenta bancaria. ¿Qué más se necesita? Y tendrían también la posibilidad de hacer el registro precisamente de él, la persona que va a ser el candidato, y de aquellas personas que uno, el representante legal, y otro, como bien lo comentaron, el que va a llevar todos los recursos, el manejo de los recursos de esta figura. No teniendo esas situaciones, pues bueno, encontramos el primer obstáculo para poder llevar a cabo este registro. Posteriormente, una vez ya he hecho esta situación y presentada ante la instancia correspondiente, lo quiero comentar, para Presidencia de la República tienes que ser ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A nivel federal, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Para la candidatura de senadurías, tiene que ser ante los consejos locales, los 32 consejos locales, el que les corresponda para llevar a cabo esto, y a nivel de diputaciones federales tendrá que ser en el distrito correspondiente. Y ahí se les hace una serie de observaciones, se maneja ya en la praxis, se les pide que cumplan con estos requisitos, se les apoya para orientarlos, para facilitar la situación, y posteriormente, una vez ya teniendo esta información o esta documentación, la presenta, se les hacen las observaciones correspondientes. Si hay alguna omisión, pues bueno, se les da un tiempo correspondiente para llevar a cabo esta corrección, y ya en ese sentido procedemos a lo conducente, que es precisamente otorgarle la constancia como aspirantes. Ese sería el camino, María. Sin embargo, también fíjate que una vez que aquellos que logran pasar todo este filtro de andamiaje jurídico, también las circunstancias, María, de apoyo institucional, digamos, del mismo sistema electoral mexicano no es parejo, porque a los partidos tienen que crear un techo mínimo de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Y en cambio la fiscalización sí tienen un tope, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta parte, María? Sí, justo yo quisiera aportar a la conversación la parte como más pragmática, ¿no? Desde la práctica. Muchos retos que puede enfrentarse cualquier ciudadano que quiera aspirar a una candidatura independiente. Y yo lo visualizo así, es decir, suponiendo que se logran y se alcanzan todos los requerimientos o requisitos que marca la ley para poder obtener la candidatura, ya sea local o federal. Una vez que ya eres candidato o candidata, en ese sentido creo que hay muchas situaciones que también están en desigualdad y menciono solo algunas, pero por ejemplo, pensar en tener una estructura de representación electoral para todas las casillas, es decir, ¿se acuerdan que cuando vamos elección tras elección a la casilla, a la urna, pues hay unas personas que están cuidando o vigilando la votación y que representan a un partido o a un candidato? En ese sentido, esas son, creo, de las mayores aportaciones que te da una plataforma como un partido político, que al final de cuentas no quiere decir que todo esté resuelto, pero a lo mejor no empiezas de cero. Y estoy poniendo números al aire, pero si necesitas 1,500 representantes de casilla para una elección en el municipio de Querétaro, propietarios, nada más los suplentes, imagínate lo que significa para un ciudadano conseguir 3,000 personas que estén dispuestas a pasar desde las 7 de la mañana hasta que termina la jornada y hasta que termina el conteo en las casillas, ahí para defender o cuidar o vigilar, observar la elección a nombre de esa candidata o de ese candidato independiente. Estás hablando de por lo menos bajita la mano 3,000 personas en una elección, por ejemplo, del municipio de Querétaro, ¿no? A eso hay que sumarle tus representantes en los consejos, ¿no? En cada uno de los consejos, por supuesto en el consejo que califica la elección, en este caso municipal, si nos vamos al ejemplo. Y eso solamente por mencionar la parte electoral de representación, pero también pensar en que para la propia promoción de los proyectos, pues requieres de una estructura a nivel territorial
territorial, es decir, los partidos generalmente están organizados a través de las secciones electorales, que es esta división territorial que hace el Instituto Nacional Electoral, digamos, a nivel nacional, donde nos segmenta como población electoral y dice de aquí a aquí, de esta cuadra a esta cuadra, es una sección y por cada sección pues hay una estrategia también de promoción de los candidatos y de las candidatas. Entonces, pensar que un ciudadano pueda también sumar a una estructura de promoción del voto en cada una de las secciones electorales por ejemplo, del municipio de Querétaro, pues estás hablando de un ejército. Entonces, esas son las plataformas que de base te da un partido político, sin entrar a las cosas más técnicas que pueden ser el tema del propio financiamiento, de la propia fiscalización, de los temas legales, ¿no? Dentro de un proceso electoral, en una campaña, pues te vas enfrentando todos los días con temas legales de tus adversarios, de muchas cosas que pues requieren de una especialización. Entonces, yo sí creo que hoy el sistema propiamente mexicano en la práctica está más diseñado para que los partidos sigan siendo la vía de acceso al poder, no porque no tengamos las posibilidades legales de que existan las candidaturas independientes, sino porque en la práctica se vuelven poco accesibles. O sea, imagínate la cantidad de personas que requiere un candidato o una candidata independiente para ser medianamente competitivos y para hacer medianamente viables sus proyectos, ¿no? Esto sin hablar incluso de un tema bien importante que decías, Arturo, es el tema del financiamiento. O sea, hay un piso, ¿no?, que se establece que los partidos cuentan con este financiamiento, porque incluso los partidos políticos tienen un financiamiento ordinario y un financiamiento por concepto de los procesos electorales. Entonces, ese recurso, pues de alguna manera también te da un punto de partida que es totalmente diferente si tú no estás accediendo a través de una plataforma como un partido político. Claro. Sí, y yo creo que después de este análisis, digo, de este recorrido que tenemos sobre lo dificultoso que puede ser acceder a una representación popular a través de las candidaturas independientes, pues no obstante, digamos que el sistema político mexicano y el sistema electoral de manera particular ha abierto este camino que a la actualidad parece poco viable. Sin embargo, maestro, parece ser que en 2018 sí hubo algunos a nivel federal, ¿no? Sí, y también ahorita que usted, si tuviera el dato de cuántas personas se registraron, al menos en Querétaro, para irse por la vía independiente. Bueno, ya tuvimos la experiencia, como les comentaba, en 2018, 2021 tuvimos para diputaciones. Sí. Sin embargo, para este proceso electoral solamente es una persona, la aspirante a una candidatura de diputación en el distrito 04. Solamente una persona se registró a nivel federal. Este dato es importante, imagínense ustedes, el único espacio a nivel federal que va a competir por candidatura independiente, lo acaba de decir el maestro, uno que es candidato a diputado federal por el distrito 4. Así y es varón. Sí, así es. Es varón. Entonces, imagínense, tenemos solo uno, ¿no? De cuántos, digamos, que tendrían las aspiraciones, posibilidades, pues está canijo, pero las aspiraciones yo creo que sí. Y en procesos pasados electorales, ¿cuántos hubo? Al menos en Querétaro. En Querétaro tuvimos para senador 1 y para diputados, si no mal recuerdo, fueron 4. ¿Sí? En las elecciones 2018, pasadas. En 2018. 18. Y, sí, exactamente. Sí, que tuvimos ahí la situación de una persona que bueno, tomó esa vía. Sin embargo, sí, no ha sido atractivo y coincido plenamente con lo que dice la licenciada María, porque la verdad es que sí hay una diferencia total en ese sentido. Sin embargo, hay gente que tiene esa perspectiva y esa convicción de poder llegar a una candidatura independiente y pues puede lograrlo, claro que puede lograrlo. Las vías están dadas, ¿no? Ahora les hablaba en un principio con la tecnología, creo que eso también ayuda, ¿no? Porque también tiene que tener el respaldo de gentes auxiliares para poderla llevar a cabo. Sin embargo, la aplicación trae una situación que es principal, que el propio ciudadano que quiera dar su apoyo puede hacerlo él mismo. Claro. O sea, no hay necesidad de que llegue el auxiliar, más, sí, sino que él puede meterse y cumplir con los requerimientos que tiene técnicos y puede hacerlo desde un poco lo que se hizo para el tema de las firmas en los procesos, bueno, en el caso, por ejemplo, de la Alianza Va por México,
que estuvieron participando a través de una aplicación. plataforma, Una plataforma, ¿no? sí. Para elegir a la candidata o a la precandidata. Así es, efectivamente. Entonces ahora también eso facilitará mucho la claro. situación de las personas para poder conseguir ese apoyo ciudadano. Ahora, yo quisiera entrar, si me permites, Artur, porque adelante. la realidad es que yo en principio en la teoría, y quiero subrayar mucho para nuestra audiencia esta parte de la teoría, yo me declaro sí mucho más inclinada a la participación política vía los partidos. Yo no estoy hablando de los partidos políticos exclusivamente en México, pero me parece que en principio teórico lo que te aporta el que haya partidos políticos en una democracia como la nuestra es que el elector tenga mayor certeza y claridad del rumbo y estilo de decisiones y de gobernanza que va a tener un gobierno u otro. Y saquémoslo del ejemplo de México. Vámonos a Estados Unidos, en donde hay un sistema bipartidista, los demócratas y los republicanos, y tienen estilos y definiciones en términos económicos, de seguridad nacional, de migración, de medio ambiente. En cada eje temático importante o trascendental, ¿no?, de la agenda pública, tienen sus declaratorias muy definidas. Tú sabes qué tipo de decisiones va a tomar un gobierno demócrata en tema de migración o de seguridad nacional y sabes perfectamente también qué tipo de decisiones puede tomar un gobierno republicano en términos económicos por sus estilos. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar. A que en principio, en la teoría, el tema del sistema de partidos lo que hace es brindar certeza, o debería brindar certeza al electorado, del rumbo que tomará un gobierno u otro. ¿Qué pasa, o creo que ha venido pasando en el sistema mexicano, es que hoy por hoy está muy desdibujada la ideología partidista? Y eso mismo creo que ha llevado a la crisis o abonado a la crisis de partidos que tenemos en nuestro país. Porque hoy pareciera que más bien es una lucha por el poder y por la popularidad, más allá de por definir un estilo de gobernanza y de rumbo. Y entonces, pues es indistinto si eres emanado de un partido o de otro, porque al final de cuentas todo lo que propones va muy afín a la popularidad, ¿no?, a la rentabilidad electoral, y no a establecer una visión de gobernabilidad o de gobernanza, un estilo. Y entonces eso que ya ha hecho como una mezcolanza, que al final, en palabras muy coloquiales, es decir, hoy pues no vemos con claridad la distinción entre un candidato u otro, entre sus propuestas, entre sus planes de gobierno, sus iniciativas de ley, porque al final hoy como que todos están metidos en el mismo saco y ya se ha perdido lo que en principio debería de ser la aportación principal de los sistemas partidistas. Sí, yo creo que toca un punto muy importante, maestro, aquí, María Alemán. Me parece que esto obedece, María, al momento histórico en el que estamos viviendo actualmente, no solo en México, sino en gran parte del mundo, el momento histórico de la humanidad, donde ahora la parte de las ideologías pues ha sido, digamos, dislocada por una nueva época que algunos filósofos llaman la posmodernidad, y que en la época de la modernidad, María, pues sí era muy claro, ¿no? Las ideologías eran narrativas que le daban sentido a la vida de los seres humanos. Hoy en día estamos ante sociedades que en general buscan, digamos, darle sentido a su vida a partir de impulsos y reacciones inmediatas, es decir, de emociones muy efímeras, y que la ideología ha pasado a segundo plano. Yo creo que sí es muy rescatable, muy, digamos, respetable que existan miembros de la sociedad y grupos sociales, incluso partidos que defienden ideologías, las hay, pero también a veces rayan en los fanatismos, ¿no? Y esos fanatismos le pueden dar sentido, ¿no? Y yo creo que en este caso, María, no sé si lo comparta, maestra María, las candidaturas independientes han sido una puerta para que aquellas expresiones ciudadanas que no encuentran una identidad con los partidos
puedan dar. Y también hay que aceptarlo, han sido una medida de despresurizar esas presiones, porque el sistema electoral lo que ha hecho también es cooptar estas expresiones ideológicas y ciudadanas genuinas para que no se colapse el sistema. Entonces, juega esas dos funciones las candidaturas independientes. Es muy triste lo que estamos viviendo con la crisis de los partidos, sí, es muy triste. No solo en México los partidos están en crisis, es una crisis que nace en el siglo pasado, hay que decirlo, y que se deviene de una transición ideológica de la historia de la humanidad, donde la época de la modernidad, donde orden y progreso igual a felicidad, se cambia ahora por emoción e instinto igual a felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, ya nos desviamos un poco en la parte sociológica, pero creo que sí es importante que entendamos que estas figuras de candidaturas independientes, pues bueno, son una opción. O sea, la verdad, siendo muy honestos, es muy complejo, pero existe. Y es muy complejo y aún así estamos. Ahora, para ir cerrando pinza, maestro, creo que estamos en un momento del proceso electoral a nivel federal donde ya el registro o la aspiración de alguien que quisiera ser candidata o candidato independiente ya feneció, me parece, en términos legales. Sí, así es. Ahorita ya no es el momento, si nos explica los tiempos, cómo inició, en qué estado, me parece, ya lo dijo, solo hay uno, y qué sigue, ¿no? Bueno, en ese sentido, quiero comentarles que el Consejo General aprobó en el mes de julio este acuerdo, donde daba los lineamientos en la convocatoria. Esta convocatoria se llevó a cabo para presidencia. Los días fue en septiembre cerramos, después se dio un plazo al día siguiente del cierre de cada una de esta etapa, para llevar a cabo la constancia, entregar la constancia y que empezaran ya a hacer los trabajos previos, las candidaturas independientes de la captación del apoyo ciudadano. Y cerraremos, nos habla la propia ley, que serán 120 días los que llevarán a cabo para la captación de este apoyo ciudadano en el caso de Presidencia de la República, 90 días para las senadurías y 60 días para las diputaciones. Para ser concreto, para Presidente de la República cerrará este apoyo el día 6 de enero, para la situación de senadurías a finales de diciembre, y una semana antes sería para diputados federales. Entonces, con eso concluiríamos. Se tendría que ya darle, revisar. Va a haber un equipo de apoyo, porque como les comentaba de la aplicación del Registro Federal de Electores, que serán una mesa de control donde estarán ellos evaluando todos y cada una de las firmas que obtuvieron, para ver si tienen la validez y sobre todo si están dentro de la lista nominal correspondiente, la lista nominal que tiene el instituto, y procederá en ese caso ya estar propuesto para el registro de su candidatura, y esto se llevará en el mes de febrero. Teníamos como plazo entre el 15 y el 20, así nos lo marca el 15 y 20 de febrero, para la designación. Sin embargo, bueno, también la ley le otorga al Consejo General la facultad de poder mover estos plazos, y nos iríamos hasta el día 29 de febrero, sería cuando ya podría darse el registro de aquellos candidatos, de aquellas personas aspirantes, ya se registrarían como candidatos para participar en el proceso electoral. Que así como van las cosas, parece ser que uno cumplirá con la ruta, ¿verdad? Al parecer. Parece ser. Y bueno, pues es un reto interesante. Y la verdad es que yo quisiera agradecerle, maestro, que esta noche ha estado con nosotros. Este tema de las candidaturas independientes, María, da mucho de qué hablar. Y yo creo que la parte institucional del Instituto Nacional Electoral era importante, claro, para que nuestras y nuestros televidentes tengan una orientación de cómo se viven estos procesos electorales. Y que si bien es cierto, ya más o menos tenemos una conclusión, digamos, en común, que tiene que ver con la dificultad que resulta, pues cuando menos que vayamos viendo las opciones y de cómo, ¿no? Ir buscando que el marco jurídico sea un poco más flexible para que efectivamente se pueda dar. Yo entiendo que si hay un orden, que hay que atender disposiciones constitucionales, legales y demás, pero que también el propio sistema vaya entendiendo que hay expresiones genuinas y que de acuerdo a
a las transformaciones sociales que atravesamos en México y en el mundo, pues bueno, tendríamos que entender ese contexto y salir adelante. No sé. La participación, creo que del maestro y del INE aquí es muy importante para que también la audiencia se lleve la claridad de que las vías legales existen, que el instituto en su responsabilidad de promover la posibilidad de que los ciudadanos podamos acceder a estas candidaturas independientes están puestas y que ya en la práctica puede suceder que tengan sus complejidades, pero que la parte institucional está cubierta. Pues, maestro, muchas gracias. Vamos a un corte, quédese con nosotros, seguimos analizando este tema ahora a nivel local. Regresamos. Le agradecemos que nos siga acompañando esta noche y como la decíamos al principio del programa, el tema de hoy son las candidaturas independientes. Ya vimos en esta primera parte, la parte, valga la redundancia, institucional por una institución que es el Instituto Nacional Electoral, en el cual nos explicaba muy bien la ruta jurídica que hay. Pero creo que valdría la pena en este segundo momento del programa hacer un análisis desde la experiencia. Y en ese sentido yo quisiera agradecerle esta noche que nos acompaña Luis Gabriel Osejo. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy agradecido por esta invitación, mi estimada María, Arturo, y qué decirles en mi casa, ¿no? La Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias a ustedes y un saludo a todo su auditorio. Sí, y bueno, la intención es, a partir de la experiencia de Luis, como ustedes igual tendrán en la memoria, Luis fue el primer candidato independiente en la historia del sistema político en Querétaro, a la capital de Querétaro, al municipio de Querétaro, y nos gustaría rescatar esa parte, Luis, ¿no? La parte, digamos, de qué ha sido el camino de alguien que jugó en las elecciones contra un sistema electoral, un sistema de partidos consolidado y que a final de cuentas logró primero acceder a la candidatura, que eso de sí ya es un esfuerzo. Lo platicábamos con tu antecesor en el programa, que es difícil, o sea, la materia legal se la pone complicadísima a los aspirantes a la candidatura. Y luego no solo accediste a la candidatura, sino que te dio con el capital político y el respaldo ciudadano a acceder a un espacio en el ayuntamiento como regidor. Entonces, ¿cómo fue ese periplo? Mira, fuiste muy diplomático al decir que la materia legal, en realidad fueron los partidos políticos quienes hacen la ley. A ellos no les conviene un candidato independiente porque, por supuesto, les impacta en sus simpatías. Creo yo que la dificultad la ponen los partidos. Y esto yo me imagino como una fiesta. Esto es una fiesta, digamos, haciendo una analogía, es una fiesta a la que no quieren invitarte a ti, ¿no? Entonces, para no invitarte te van a poner una serie de reglas, de normas, de requisitos para que no llegues a esa fiesta. Ahora, pues yo me les colé. ¿Por qué? Porque conté, como tú bien lo dices, con el respaldo de los ciudadanos. A partir de una red digital, de una plataforma digital, red social digital, a través de Facebook, de Twitter, que fue donde yo hice muchísimo la campaña, pero de otra manera es casi imposible. Y te voy a decir una cosa así de sencillo. Yo, como propietario o como director en su momento de Reporte Querétaro, tenía una base de más de 2 millones de seguidores. Tenemos una base de 2 millones de seguidores que me ayudaron a hacerlo. Y te decía que fuiste muy diplomático al decir que es la materia legal, pero la materia legal la hacen los partidos. En la Cámara de Diputados local se dice cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Y eso lo complica muchísimo a los candidatos. Quiero decirte que en el 2018 teníamos cierta reglamentación que me permitió a mí llegar, reglamentación que era una especie de híbrido entre la digitalización del respaldo ciudadano y lo impreso, lo tangible, ¿no? Es decir, podías a través de un documento acceder a ese respaldo o bien a través de una plataforma digital. Es muy complicado, sí. La estructura, por supuesto, nadie tiene, pero además hay dos temas muy importantes, dos pilares que impiden, dos grandes bloques, dos grandes barreras que impiden que un ciudadano pueda aspirar a una posición electoral. La primera es el tema legal. Tienes que tener un equipo muy complejo de abogados y no son baratos. Aquí hay 2 abogados, sabemos 2 baratos, dos abogados. Baratos también, yo cobro muy poquito, como abogado. Sí. Sabemos 2 abogados, sabemos que no es sencillo, es una especialización. No.
que es muy caro. Un ciudadano de a pie no puede decir, oye, quiero contratar a este abogado para En materia que electoral. me guíe. Y la otra es un tema contable, ¿no? Hay que crear una plataforma fiscal o fiscalizable, una plataforma contable donde tú tienes que contarle peso tras peso al Instituto Nacional Electoral. Es algo muy complicado. Yo pude acceder a esa plataforma porque tenía los recursos económicos. No son grandes millones de pesos, pero si es un capital, Claro. te diré, hoy contratar un abogado que te lleve a ser independiente te va a costar entre 80 y 120 mil pesos y contratar un equipo de contadores, más o menos lo mismo. ¿Mensualmente o todo No, el proceso? por todo el proceso. Ok. ¿no? Oye, Luis Gabriel, a ver, para platicarle a la audiencia un poco como tu camino, ¿no? Desde que dijiste, ¿sabes qué? Voy a buscar por la vía independiente. ¿Qué fue lo primero que tuviste que superar? O sea, ¿cuál es la primera piedrita que te enfrentaste en tu camino? Y así, si las pudieras ir Sí. relatando, estaría muy, muy interesante para toda la audiencia. Con todo gusto, mira, lo primero hay que ponerle un nombre. Pero además el nombre no es el nombre que se te ocurre, es un nombre que debe de tener ciertos lineamientos, colores, ¿no? Es decir, hoy tenemos una paleta de colores increíbles los partidos, entonces buscar un Uno color... que no esté ocupado. Para empezar, ¿no? Para empezar. Porque la Entonces, ley, que nuestra audiencia tiene que Sí. saber, la ley prohíbe que repitas colores. exactamente, entonces por mí hubiera sido la bandera de los gallos o la bandera de México, ¿no? Pues ya están ocupados, entonces el color que hoy ya es popular, lo vemos aquí inclusive con mi querida María, es el rosa. No había habido un partido Que tuviera... que tuviera el color rosa, hoy ya hay una fuerza, entonces agarro el color rosa. Entonces, para empezar, ¿no? Desde ahí. La paleta de colores. Para aparte, había que pagarle a un diseñador para que te dijera cuál era el Pantone. Pantone, le llama. Sí, tienes toda la razón. Entonces, eso es la primera. Después, el nombre. ¿Qué nombre le pones? ¿No? O sea, ¿qué nombre le pones? La mía fue Volver a Creer, porque yo soy una persona muy creyente. Yo soy una persona que sí piensa que si tú lo decretas con trabajo, lo puedes lograr, ¿no? Y alguien inclusive por ahí dijo que era una copia de la campaña de mi querido amigo Pepe Calzada, ¿no? Que él era Creo en ti. Creo. Pues era volver a creer y volver a creer en los políticos, pero además por una razón principal. Yo desde niño quiero ser gobernador de Querétaro. Lo he dicho, desde niño. Desde 6, 7 años. Y se me había olvidado esos sueños. Cuando llegué a una edad adulta, me había metido en otro tema y volví a creer en mí, en mis sueños. De hecho, se hizo una canción muy bonita, luego se las paso. Pero es volver a creer en mí y por eso puse volver a creer en los políticos, volver a creer en tus sueños, volver a creer en tus ilusiones, volver a creer en un mundo perfecto de políticos. Eso es más complicado. Otro tema, ya después del color, nombre, un equipo legal. Alejandro Pérez Camarillo, que había sido mi socio cuando yo litigué. Él no era especialista, se metió a estudiar y me dijo, se hizo especialista. Fue mi representante porque hay que tener un representante. Segundo, tener un contador, Juan Carlos García Solís, que es un contador muy destacado aquí en Querétaro. Abajo aparece su número telefónico. Sin más, no sé. El gol, ¿no? Presidente de los contadores en Querétaro. Creó una plataforma muy buena. Y el siguiente paso, crear la estructura. Me dieron 18 mil pesos. Justo hablábamos ese rato de eso, del 18 mil recurso, pesos. ¿no? Tú lo sabes. ¿Cuántas campañas has llevado? Desde el 4 o 5. 2009, sí. 18 mil pesos. Me los avientas, ¿no? Sí. Lo hablábamos en el segmento anterior. Bueno, pues haz de cuenta 18. Desde ahí. Yo me gasté, y lo voy a decir porque no es una gran cantidad, me gasté 300 mil pesos en mi campaña. Y más me la gasté porque andaba con 4 o 5 amigos que me los llevaba a desayunar, a comer y a Pues cenar. por lo menos hoy invitan los tacos, ¿no? De por sí. Eso fue donde yo me gasté, porque todo lo demás lo hice por redes sociales. La estructura es muy importante. Sí. Y hay que comprender que hoy en este Querétaro de casi 2 millones de habitantes y en la capital poco más de 1 millón de habitantes o cercano al millón de habitantes, es dificilísimo comunicarle al millón de personas o a los 600,000 que van a votar, ¿no? Es muy difícil y tienes que usar las redes sociales sí o sí. Oye, tuviste que reunir un cierto número de firmas para que te pudieran dar la candidatura. ¿Cómo fue ese proceso? Si no estoy equivocado, es el 2.5 del padrón electoral, que en el 2018 correspondía a 16,900 firmas. Pero nosotros hicimos 25,000 firmas por aquello de, ¿cómo dicen el clásico? Sí. No te entumas, ¿no? ¿Por qué? Porque me rasuraron varias y con justa razón, ¿no? Ahorita les digo por qué. Entonces, primero,
eran 16,900, pero yo me aventé y me Oye, pero aventé el se dice 25. fácil, pero conseguir No, 25 en 30 mil días. firmas. En un O sea, mes. 25,000 personas que te digan, órale, venga, yo te firmo. Y además con otra. Vencer esta situación con la gente de que le estás dando su firma para que sea candidato. Pero mucha gente tiene esta incertidumbre, no, ¿qué tal que ya quiere que vote por él o no, o ya me comprometí? Y entonces conseguir 25,000 firmas no ha de haber sido fácil. No, había que... Es una plática, tú convences a la persona, no en un minuto, te avientas 15, 20, hasta Claro. 30 minutos, ¿no? Y ya cuando te dicen, sí, te doy la firma, te dan la credencial, es de Guanajuato. Ay, no. Sí, sí, O ya sí, está sí. vencido. O está Ya no vencida. puedes. Sí, claro. Fíjate que cuando me rasuraron hubo casos muy interesantes de muertos, ¿no? Pero como yo no venía de partido, o sea, si hubiera sido sospechoso, si hubiera... Sí, sí, hubiéramos- Con todo sí. respeto, si veniera de Pero sí es maratón de voy a decir partidos, nombre. ¿no? Sí, meterse en un partido. Pero fíjate que lo que sucedió, nos cacharon 4 o 5 muertos que firmaron, pero yo lo acredito a que la gente decía, oye, pues ya el abuelito ya se murió, pues vamos a... Pero aquí tengo vamos su a ver". INE, yo creo que le caería bien este cuate, ¿no? Sí, lo Entonces metieron lo ahí. checaba, ¿no? Otras nos rasuraron porque estaba vencida las firmas o no correspondía la firma, pero logramos 26,000 firmas. Yo te voy a platicar la estrategia que hice. Yo mandaba, como se permitía por impreso, mandaba por PDF, WhatsApp. Yo ponía en mi muro de Facebook, ¿quién me quiere ayudar? Y la gente me contactaba, me decía, oye, el fin de semana tengo comida, o tengo Vente, reunión, cáele, claro. o mándame, imprimo. Y luego como distribuidor de pan blanco Bimbo, o de algún refresco de cola, Coca, Otro mandaba, gol. ¿no? Sí, por eso Puros que goles son aquí. mis patrocinadores. Con razón, ya vimos. El contador, el abogado. Sí, 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 Bimbo, tiene bueno, que salir de algún lado. Mandábamos rutas. Yo, honestamente, debo de haber levantado 500 firmas en 30 días. Yo. Nada. Pero la gente fue la que lo logró. Entonces yo mandaba rutas a ver a Juriquilla, mandábamos un ¿Quién va carro, para allá? agarrábamos las firmas, los barrios, Cepetate, San Francisquito, San Sebastián. Hacíamos el recorrido y todos los días sumábamos 1,500 firmas, 2,000 firmas, ¿no? Y una vez que ya lograste las firmas, te acreditaron como candidato independiente, ¿cuál siguió? O sea, ¿cuál fue el siguiente reto principal? ¿El tema del financiamiento? Sí, bueno, la primera etapa es que tú expreses tu aspiración, ¿no? Inclusive del 1 al 15 de diciembre en este año, los aspirantes a ser candidatos ciudadanos tienen que expresar tienen que manifestarlo A ante el nivel local, Instituto a nivel- Electoral del a nivel Estado de local. Querétaro. A nivel local. Local y en las juntas distritales. A nivel local sí es importante decirlo. Después hay que presentar ciertos requisitos y en enero se va a decidir cumpliste o no cumpliste con los requisitos y te dan un periodo que es como el de precampaña para los partidos para que tú levantes las firmas. Después de que conseguí las firmas, es muy complicado porque además debes de tener un equipo que esté contabilizando, sacando Capturando. copias. Sacando copias, porque además tienes no Tu es que lleves las respaldo. firmas, sino tienes que también sacar y aviéntate 1,000 copias al día, ¿no? Tienes que contratar, en fin, llevarlas al instituto, que las cotejen, que las sellen una por una. Es un proceso. Periplo, ¿vale? Sí, porque por el otro lado, en un partido político, dicen, no voy a mencionar de acá, pero de acá sí, Arturo, tú eres el candidato. ¿Qué hago? Nada. Ya está. ¿No? ¿Qué haces tú? Abogado, no, ya tenemos. Contador, ya tenemos. Fotos, ya tenemos. Representantes de Marketing, ya casilla, tenemos. ¿no? Bueno, Ya, de ¿no? partidos a partidos. Hay algunos que todavía tienen esa bondad de que todo te dan, ¿no? Y todo está listo. ¿Cómo cuáles? Pues algunos en el poder. Bueno, Sí, nuestra audiencia pero- tiene que tener claro que estamos entre políticos. Entre políticos. Bueno, el caso es de que después, pues organizar la campaña. ¿Qué eventos haces? ¿Qué medios ¿A te dónde reciben? vas? Para empezar, a mí me bloquearon, tristemente porque yo soy parte de los medios de comunicación, me bloquearon. Espectaculares. No, espectacular estuve al final porque un buen amigo me dijo, oye, yo creo que le di como lástima, dijo, ahí te van 10 espectaculares en pantallas, pero de esos que te cobran creo Sí. que 5,000 pesos el mes, no los de 20 o 30 Sí, sí, que usa que usan algunos políticos. Entonces, lo que sucedió fue que a crear la campaña son 30 días. Creo 45 días. ¿Qué son? ¿30 o 45? 45. 45, bueno, chútate todos los días un evento, recorridos, comidas,
Te digo, los medios de comunicación... 45 en esa elección, En porque esa a la elección. última fueron 60. En la Yes. que tú, Sí. en la que tú te aventaste 60, Sí, bueno, sí. pues acá 45 y tienes que crear actos todos y sacar lana, ¿no? También porque, por ejemplo, un recorrido pues no te cuesta dinero, pero invitas tú a un grupo de señoras o en una colonia, pues les invitas tú el Un cafecito. las galletitas. Exactamente, sí. entonces a planear el día 1 al día 45 en mi caso. Yo comenzaba desde las 6 de la mañana en las paradas de autobús, regalando mi tarjetita, que nosotros dábamos una tarjetita con el código QR ya para el WhatsApp, y era Avanzado realmente mi en tu WhatsApp, tiempo. ¿eh? Sí, sí, sí. Ya era mi WhatsApp, yo sí contestaba y mandaba por ahí a la gente las propuestas. Entonces, hacer tus 60 días, o en mi caso 45 días, y las entrevistas buscarlas, ¿no? Y te decía tristemente a mí, salvo Radio Universidad, bueno, la universidad, Plaza de Armas de los señores Venegas, pero prácticamente, y mi medio de comunicación, prácticamente yo no aparecía. Había sondeos donde me borraban a mí del mapa, había debates donde no me ponían, ¿no? Pero pues yo aprovechaba cualquier... Espacio, el debate que creó Coparmex ahí en la Náhuac, lo aproveché, el que creó la universidad, Sí, el que claro. creó la UVM. Recuerdo. Y bueno, pues eso es lo que seguía María. ¿Y cuál fue Amigos. el resultado, Luis? A ver, y vamos a ir cerrando en esta parte. Este espacio de las candidaturas independientes, Luis, al final concluyó con un respaldo electoral importante, ¿no? ¿Cuántos votos sacaste en la elección? 28,000, 30,000. O sea, Es decir, como que reafirmaste las las firmas. firmas, 3,000 Muy más, bueno. ¿no? Sí, bueno, salvo la de los muertitos. Bueno, eso sí, no había O sea, forma. entraste con 25,000 firmas y sacaste 28,000. Sí, Mira. 28,000, Muy bien. 29,000, creo que llegué hasta los 30. Y eso, una cosa importante, Luis. Sí. Fíjate que platicábamos sobre la facilidad o no. Yo creo que los que tenemos más o menos antecedentes de política en el municipio, en que te ubicamos también ya como un personaje ya de trayectoria política. Siendo honestos, yo creo que también eso cuenta, ¿no, Luis? Tener Claro. con los conocidos, aquel que te regaló los espectaculares, aquel que te abrió el espacio en el medio, porque la verdad es que Juan Pueblo, o sea, un ciudadano como yo, no podría acceder y tener ese resultado, porque no es fácil acceder al respaldo ciudadano de 25,000 firmas, ¿no? Y en ese sentido creo que regresamos al principio, Luis. El sistema está diseñado para que una sola clase política en el Estado y en el municipio sea la que use a los partidos o estas figuras, ¿no crees? Pero la vamos a romper y esto se logra. Mira, yo sabía que no iba a ganar, pero yo traía una bandera que quería que la gente de atrás, Claro. los jóvenes dijeron, sí se puede. Quiero decirte que en los próximos días voy a presentar una plataforma digital donde la gente que quiera ser candidato va a poder acceder a toda esta información. Inclusive voy a tratar con algunos amigos de hacer un esfuerzo para crear un equipo contable y un equipo legal para les que ayude. podamos asesorar a esa gente. Y la idea es, te lo digo honestamente, la idea es que en la próxima elección haya 18 candidatos a presidente municipal, uno por municipio, y que estén los 15 distritos representados por independientes. Voy a presentar en los próximos días, sin ningún fin político. Yo no me voy a presentar a esta elección, y quiero decirte que en el 24 no me presenté porque el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y los diputados reformaron la ley y fue una puñalada a los independientes. Habíamos avanzado, pero ¿qué fue lo que hicieron? En el pleno pico de la pandemia, cuando todo el mundo lavaba su súper, cuando todo el mundo se restregaba los zapatos en un tapete, modificaron la ley para que el respaldo ciudadano fuera directo en el teléfono. Nadie en ese momento iba a tocar tu teléfono cuando estaba el pico de la pandemia y pensabas que te podías morir, nada más por respirar el aire que respirabas de un enfermo al lado. Fue una puñalada muy fuerte a la democracia en Querétaro y fue un retroceso increíble. Por eso quiero seguir trabajando en este sentido. Decirte entonces, para terminar en ese comentario, que los diputados, tú decías materia legal, ellos dieron una puñalada a la democracia en Querétaro porque nos obligaban a quienes quisiéramos ser independientes a tocar el teléfono. Imagínate 30,000 personas tocando tu teléfono, ¿cuántos se iban a contagiar de COVID? Con eso yo terminaría, mi querido Arturo. Así está ahorita el Así panorama para quienes quieran participar rumbo al proceso electoral del 24. Y entonces, con este panorama, como tú dices, complejo, porque pues al final del día implica que todas las personas vayan y se registren a través de esta plataforma digital, ¿cómo ves viable que haya o que vaya a haber 18 aspirantes independientes a los municipios o 15 aspirantes a los distritos locales?
En las ciudades y dice la ley, donde haya accesibilidad de Internet será digital. Pero tenemos prácticamente 14 municipios, 13 municipios, donde va a ser un híbrido, donde podemos aprovechar el tema impreso del respaldo ciudadano. Aquí me parece que es más sencillo convencer a la gente que no se le van a acabar los datos, que no vas a gastar tu Internet, porque hasta eso, María. Claro. Dice la gente, no bajo la aplicación porque se van a acabar mis datos, ¿no? Aquí creo que tenemos que crear aparte, pues este tema. Necesitamos 10,000 teléfonos de 10,000 personas para que se pongan a recabar firmas. Y acá va a ser más sencillo en el tema, porque para el presidente municipal tú le puedes repartir también o le puedes dar la firma al candidato ciudadano a diputado, ¿no? Eso es lo que puede facilitar el trabajo, sí. Pues Luis, desafortunadamente el tiempo vuela. Yo creo que nos hubiera gustado tener más tiempo, pero vamos a cerrar tu participación con esta buena noticia. Me parece que nada más idóneo que haberte invitado para hacer público esta posibilidad que van a tener las y los ciudadanos en Querétaro. Y de verdad, yo creo que lleva la reflexión, ¿no? En Querétaro, ¿cómo van estos temas de las candidaturas independientes? Actualmente, corríjanme, pero solo tenemos un gobierno emanado de una candidatura independiente que es Tequisquiapan. Corríjanme si estoy bien en el dato, pero me parece, bueno, ¿qué? ¿No? Bueno, vienen de un partido, ¿no? Desde luego, pero llegó al poder por medio de esta figura. Entonces, María, agradecerte muchísimo, como siempre, como todos los jueves. Luis, te agradecemos muchísimo, te deseamos mucho éxito en este proyecto que abonaría a que las y los ciudadanos se involucren directamente a nivel local. Usted sí tiene posibilidades ahorita, ya lo escuchamos. Estamos en tiempo para poder iniciar a nivel federal. Ya cerraron las fechas, ya para diputados federales y senadores ya no se puede, para presidente tampoco, pero en el caso de presidente municipal, diputado local, están las puertas abiertas ahí. Y ahora tenemos una plataforma que seguro nos compartirás ahí los links. En los próximos días. Pues sin más, les queremos agradecer, que tengan ustedes muy buenas noches.